Buenas tardes, doctor Eduard Cayotopa Luna, profesor adjunto en Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido a la plataforma de capacitación online de la Corte Superior de Justicia de Junín y el tema que trae la protección de datos personales a través del habeas data y ante la Dirección de Protección de Datos Personales es de capital importancia, sobre todo en estos momentos, en estas épocas de inteligencia artificial, de uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera intensiva, de las redes sociales, que hace pues de que los datos personales no pocas veces sean objeto de apropiación con fines ilícitos. La ciberdelincuencia está a la orden del día para aprovechar esta fuga de datos personales, como por ejemplo, inclusive fue motivo de una noticia sumamente preocupante de una entidad bancaria que se le había filtrado los datos personales de sus clientes, ¿no? Cosa que hace pues que el tema que trae profesor Edward Cayotopa de mucha importancia para los jueces, las juezas, los abogados y abogadas que están conectándose a fin de tener los criterios, los aportes teóricos que nos puede brindar para que podamos impartir justicia en estos temas. Doy por inaugurada la presente actividad académica. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Y por su intermedio quería específicamente agradecer al doctor Corrales y también específicamente agradecer a esta comisión básicamente organizadora que me ha permitido estar frente a ustedes y sobre todo tratar de abordar estos temas, como bien ha señalado el doctor Corrales, de amplia magnitud, sobre todo porque en nuestro país está claro que tenemos en general la ciudadanía una cultura de desinformación sobre datos personales. Y justamente estos temas que trata justamente la Corte Superior de Junín, le doy básicamente las felicitaciones porque permite que muchísimos profesionales podamos, sobre todo, tener la posibilidad de verificar las diferentes discusiones actuales en torno a estos tipos de procesos constitucionales. Bueno, como ustedes bien saben, el tema no es menor, porque cada vez tenemos sobre todo dos estructuras que se congenian bastante bien. El tema de datos personales y también la inteligencia artificial. Como ustedes bien saben, la inteligencia artificial necesita datos, si no, no funciona. Y esos datos, básicamente, que necesita, han sido aportados básicamente por la comunidad global, por así decirlo, por el Internet. Esos datos se generan a partir de entrenamiento. Esos de entrenamiento necesariamente tienen que haber datos primariamente archivados, primariamente que se entrenan, y eso necesariamente es utilización y tratamiento de datos personales. Ahora, la gran pregunta es, ¿en el Perú nosotros nos encontramos preparados frente a ello? Esa es una gran pregunta que vamos a abordar para dilucidar justamente en esta exposición. Como les señalaba, no cualquier dato puede ser útil para entrenar o preparar sistemas de inteligencia artificial. Eso necesita básicamente una serie de datos útiles que sean posibles de generar este sistema de tratamiento. Y nosotros lo vemos. Vemos inteligencia artificial que se menciona básicamente en todo dispositivo tecnológico. Y generalmente es una investigación que lo he verificado para sobre todo el ámbito universitario, desde 2015, 65% de alumnos a nivel de México, Brasil, utilizaban el famoso chat GPT.
Luego, esta cifra, en la actualidad, en 2025, la utilizan el 90% de alumnos universitarios. Entonces, no es menor que estos se utilizan, que estos necesariamente tratan datos que son eventualmente sensibles. Lo hemos visto a partir de estas fotos del estudio Ghibli, en el cual muchísima gente, digamos, ha insertado imágenes suyas, datos personales e incluso sensibles, para generar una imagen animada. ¿Qué pasa? En realidad, en Latinoamérica no tenemos una cultura de la información sobre el tratamiento de nuestros propios datos. No sabemos en general que estos datos que se almacenan, estos datos que se registran, esos datos que nos piden desde el DNI, lo más básico, ello genera muchísimo dinero para estas empresas tecnológicas y pequeñas o medianas empresas que finalmente con nuestros datos determinan una serie de patrones de conductas que van fijando. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a todas y a todos nosotros que están buscando en Facebook, que utiliza justamente un sistema de inteligencia artificial, utiliza básicamente un algoritmo para determinar las búsquedas y preferencias. ¿En base a qué? En base a datos. Esos datos nosotros los damos al clicar básicamente una publicidad o nos quedamos viendo un determinado video y el algoritmo básicamente de Facebook lo que hace es verificar que una persona, digamos, imaginemos, el doctor Gabriel, que básicamente me ha presentado, 30 años, varón, con gustos referidos al anime, eso es una serie de conducta de datos que el algoritmo de Google va determinando y eso va a recomendar, porque lo almacena, una serie de datos futuros. Es por eso las recomendaciones. Estas recomendaciones de patrón, obviamente, los van a vender a no solamente a la empresa de Meta Google para fines publicitarios. Es por eso que Facebook no cuesta, entre comillas, pero en los fines publicitarios ustedes van a poder verificar que finalmente estos datos almacenados y verificados pueden costar muchísimo dinero. Igual con los famosos cookies. Esa aceptación mínima de un sí determina nuestras preferencias de navegación. La huella que uno deja en Internet, eso cuesta, señores. Y eso nosotros no lo tenemos presente. ¿Por qué? Recientemente soy litigante, fui a discutir básicamente un asunto constitucional en el edificio Alzamora y veo afuera una situación, digamos, trágica. Regalaban, con solamente el DNI, ¿no? Que uno tenía que darle el DNI, una visera y además una gaseosa. Esos dos permitían con solamente el DNI que las personas estén registrando y de sus datos personales. ¿Para qué? Para obviamente esto genera tratamiento de datos y esto finalmente genera un lucro detrás. Y si ustedes me señalan que la situación es burda en nuestro país, les señalo una situación que también les puede o han podido verificar. Muchas empresas que están básicamente verificando situaciones biométricas, ¿no? Están tratando de señalar para aeropuertos o básicamente conglomerados de edificios de alto estándar la posibilidad de seguridad para el ingreso o no de oficinas a sus empleados, tanto en aeropuertos como también a sus propios edificios. Y han verificado que la huella dactilar puede cambiar, puede variar en el tiempo. Es un dato, todo eso es un dato biométrico, un dato sensible. Esa situación han querido mejorarla. ¿Cómo lo están mejorando? Con el iris. El iris tiene una huella de patrón única, un dato, ¿no? Un dato que finalmente este dato es irrepetible, aún incluso en gemelos, ¿no? Y esto permite que tengan finalmente herramientas de seguridad que puedan entrenar a través de inteligencia artificial. Y esta empresa está a nivel mundial. En España, y ahí viene justamente la parte de un ente regulador y un ente de auditorías vigilante,
justamente como el caso español, tenemos, digamos, una reglamentación de la Unión Europea sobre datos personales, lo que ha hecho es a esta empresa suspender la situación mientras no verifique el consentimiento. ¿En el Perú está pasando? Sí, está ocurriendo. Pueden ustedes verificar, ya sea en un mercado de Lima o también en cualquier situación de anuncios por Google, en Lince, en diferentes distritos de Lima, están diciéndoles a las personas que pueden dejar su iris, ¿no?, por la venta de 150 tragamonedas, criptomonedas, perdón. Entonces, estamos básicamente haciendo esta posibilidad por la cultura de desinformación que existe en el Perú, la posibilidad de que datos sensibles se entrenen, ¿no?, y haya una empresa que finalmente se favorezca al mismo, y nosotros estamos, entre comillas, ni siquiera sabiendo consentir para qué fin se está planteando este tipo de situaciones. Ahora, es clave actualmente que hay un equilibrio entre esta evolución y protección de datos personales y el entrenamiento de inteligencia artificial. Eso actualmente está en la discusión global. Yo he tenido la oportunidad de verificar en un artículo que hice para la Universidad del Externado de Colombia, justamente en la situación, porque ahora nos estamos adentrando más en las famosas cámaras de videovigilancia CCTV, ¿no?, que son las cámaras que inmediatamente a través de un perfil algorítmico pueden verificar en tiempo real dónde se encuentra a través de una persona, y obviamente te da perfiles también de que esta situación podría, esta persona, digamos, determinada, puede ser un perfil criminológico. Esa situación es lo que pasa en la realidad. Tenemos la regulación en el Perú, por más que se haya planteado un nuevo reglamento de datos personales para combatir lo que les acabo de señalar, es decir, la suspender el tema de el tratamiento y almacenamiento y la venta de iris en el Perú. No. Como ustedes bien saben, este nuevo reglamento, lo que habla de datos personales que tenemos actualmente en el Perú, básicamente salió bajo mínimas situaciones. Por la sencilla razón de lo que pasa siempre en el país, de que tenían que ponerse de acuerdo, ¿no?, y tenían que permitir una serie de situaciones para finalmente que no sea contraproducente para intereses económicos. Entonces, ¿qué es lo que finalmente ha sido beneficiosa en la ley? Que reconoce que hay datos biométricos, pero hay datos también de tipo, la situación, sobre todo en materia de lo que es los neuroderechos, que ha sido reconocido, ha sido un punto a favor. Hay verificación de portabilidad, que eso no existía, pero hay una serie de limitaciones que justamente voy entrando al tema en que nos llama la atención. La situación que les quería plantear de ver el panorama de cómo se está planteando desde las cámaras CCTV, desde el tipo de iris, hasta una cultura de desinformación que tenemos sobre a qué se dedica el datos personales y para qué es importante, que es lo que les he querido plantear en esta primera parte de esta exposición. Luego viene el tema de nuestra regulación, ¿no? La regulación que tenemos actualmente, que es básicamente una parte administrativa y la otra parte, entre comillas, a un proceso constitucional, porque la habeas data es un proceso constitucional de naturaleza urgentísima, que además ha sido modificado a través de este denominado nuevo Código Procesal Constitucional. Tenemos, no estoy hablando del acceso a la información pública, sino exclusivamente de la autodeterminación informativa. ¿Qué es lo que hemos hecho aparte de este nuevo cambio del reglamento, hace unos meses cambiado, ¿no?, e incluido, y que lo que tenemos en la parte de la protección judicial? Esa es la gran pregunta. El artículo 60 del nuevo Código Procesal Constitucional justamente refiere a una etapa precontenciosa. Es decir, hemos querido pasar, porque básicamente la Autoridad de Datos Personales en el Perú nació en el año 2011, y luego es verificar, casi después ya de 15 años, qué se ha establecido, qué ha habido de diferente, cómo es que la nueva regulación sobre datos personales a nivel europeo ha impactado en nuestra legislación. Más aún
cuando la inteligencia artificial que les he mencionado necesita de datos para entrenarse, para funcionar. Como les señalaba, en el caso peruano, el tema del iris no podría ser de oficio suspendido. Actualmente, bajo la nueva regulación, la que tenemos actualmente, no es posible de oficio regular ni menos sancionar. Porque como les señalaba, esta regulación ha sido establecida bajo consensos mínimos y obviamente no tiene esa competencia esta autoridad de protección de datos personales. Se le ha reforzado mucho al Perú, al Tribunal de Acceso a la Información Pública, cierto. Hemos visto en pandemia, por ejemplo, casos emblemáticos como el caso de verificar las vacunas de Sinopharm, por ejemplo. Y hemos visto también que ha habido la posibilidad de tener un tribunal de acceso a la información pública a nivel administrativo. Pero, como les señalo, no ha habido lo mismo para un tribunal de protección de datos personales. Más aún, no me quiero meter en la situación de verificar la independencia y la autonomía de esta dirección de datos personales, que siempre se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia. Es decir, en el Perú, como bien sabemos todos, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que al estar adscrito a un Ministerio de Justicia, cada ministro que va a venir va a regular y va a cambiar el MOF de esta autoridad de protección de datos personales y va a decidir qué lineamientos de políticas establecer. Ese es el gran problema que se genera en este tipo de entidades. Obviamente, si comparamos, no les digo a Europa, les digo a Chile y a Brasil, que actualmente, por ejemplo, o a Colombia, nosotros, si ustedes verifican el índice de cuánto hemos avanzado en inteligencia artificial, el Perú se encuentra bajo el promedio. Actualmente, como bien saben todos, tanto Chile como Brasil son los que tienen dos tendencias claras y tienen, primero, mayor infraestructura digital y también la cultura de datos personales que les estaba compartiendo hace un momento. Todo eso genera, finalmente, que en el Perú nuestra regulación finalmente sea una regulación flexible, que no haya que no permita o que permita o flexibilice el tratamiento de datos personales, por ejemplo, como lo mencionaba el doctor Corrales. Evidentemente, ¿qué ha hecho la autoridad de datos personales frente a estos temas de Interbank? Hay un procedimiento administrativo sancionador actualmente. Entonces, quiero incidir es que al haber el nuevo Código Procesal Constitucional dado en el artículo 60, una etapa precontenciosa, lo que en la práctica se está viendo, lo que he podido observar, es que no tenemos actualmente en el Tribunal Constitucional sentencias sobre protección de datos personales que incidan en estos casos que les acabo de plantear, siendo la inteligencia artificial, siendo los datos personales una situación bastante necesaria para regular y para que el mismo Tribunal Constitucional a nivel judicial plantee lineamientos para mejorar y proteger y darle efectividad a este derecho fundamental de protección de datos personales. No existe. ¿Por qué razón? Porque hay una etapa precontenciosa, que se le ha denominado precontenciosa, yo no sé a qué alude el legislador del nuevo Código Procesal Constitucional al respecto, pero es una suerte de agotar la vía administrativa para una situación de un dato personal que, como ustedes saben, es bastante urgente. Además, el nuevo reglamento no habla de datos personales para menores. Y hemos tenido un caso, como ustedes bien recuerdan, de datos personales que, alterados por inteligencia artificial en un colegio, ¿no?, han podido difundirse a nivel del Internet. ¿Cómo hacemos para a nivel judicial este tipo de casos, ¿no? Si tenemos una etapa precontenciosa y además un tribunal administrativo que no funciona, porque es una dirección general de datos personales, no es un tribunal en este caso, de acceso a la información pública, para poder analizar este tipo de casos. Si el mismo legislador ha querido con el proceso de habeas data, sobre todo para el artículo 206, vincularlo al acceso a la información pública.
Si ustedes leen el artículo 60 del nuevo Código Procesal Constitucional, está claramente el artículo 2, inciso 6 de la Constitución, ligado a la información pública, pero no hay nada de autodeterminación informativa. No hay nada de protección de datos personales, que es lo que ha evolucionado actualmente la autodeterminación informativa. Tenemos un gran problema a nivel judicial, como jueces, que son de la Corte Superior de Justicia de Junín, para resolver la efectividad de datos personales que pueden ser decisivos para todos los ciudadanos. ¿Qué ha hecho la Dirección de Datos Personales? Sí ha hecho algunas cosas interesantes que quisiera comentarles. Ha evaluado, por ejemplo, plantea básicamente directivas y lineamientos, y ha planteado una directiva para la Junta de Propietarios. Como ustedes sabrán, por este tema de la inseguridad que tenemos a nivel nacional, obviamente mucha gente está poniendo cámaras a sus residencias. Pero esas cámaras, si uno lo utiliza para simplemente verificar e ingresar la puerta, entonces no hay ningún problema en tiempo real. Pero, sí, como en ciertos condominios y en todos los condominios del Perú sucede, tenemos cámaras que finalmente una junta de propietarios, por producto de la administración, los graba. Eso es tratamiento de datos personales. Entonces, lo que ha querido verificar esta dirección de datos personales es cómo se debe modular eso. Ese es un punto a favor que le reconozco a esta autoridad que está tratando de evidenciar a través de directivas, tratar de orientar ciertas conductas que para no sancionarlas eventualmente. Sin embargo, como ustedes bien saben, el nivel administrativo no es lo mismo la protección de derechos fundamentales que un nivel judicial. Y allí el legislador, con el nuevo Código Procesal Constitucional, nos ha dejado una gran falencia al vincular la autodeterminación informativa, el artículo 2, inciso 6, con acceso a la información pública. Es cierto que han habido casos interesantes de acceso a la información pública, ¿no? Pero en materia de protección de datos personales que nos interesa a nosotros ahora en esta discusión, y con el tema de inteligencia personal, no tenemos una ausencia de regulación. Más aún, y eso lo he visto a partir de un artículo que he sacado en el Congreso, el año pasado, en el Congreso de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, no tenemos una política de inteligencia artificial, señores. Y la política de inteligencia artificial es sumamente necesaria para evidenciar hacia dónde vamos como país, producto de inteligencia artificial que utiliza datos personales además. Recuerden ustedes que una de las limitaciones que tiene el nuevo reglamento, y unas limitaciones que he intentado un poco frenar, es si no se encuentra, digamos, una entidad en la sede peruana, ¿cómo yo puedo sancionar? Ustedes recordarán el caso datosperú.org, ¿no? Que era básicamente una plataforma que almacenaba una serie de datos de DNI de todos los funcionarios públicos, además. Pero la administración, primero, no sabía dónde estaba, y segundo, se verificó que se encontraba fuera de la sede peruana. ¿Qué hacemos frente a estos casos? O cuando, por ejemplo, pasó el caso Google, que fue un caso revolucionario a nivel de la Dirección de Datos Personales. El nuevo reglamento ha querido darles a estas limitaciones una posibilidad para que, evidentemente, tenga un representante estas entidades extranjeras en el caso peruano. Vamos a ver cómo se implementa, porque con eso hay una serie de debilidades. ¿Qué pasa si la entidad extranjera no cumple con esta situación? Se ha generado un nuevo reglamento que no puede emitir sanciones porque la ley no ha sido modificada, por principio de tipicidad, obviamente. ¿Qué se genera ante el incumplimiento de estos mismos? Además, en la serie, lo que se ha verificado mucho con este nuevo reglamento es una serie de atenuantes. Porque, claro, lo que verificaban ante esta falta de cultura de datos personales es que una serie de empresas no cumplían con tener básicamente banco de datos, tener toda la regulación, digamos, en materia completa de la ley de datos personales, y
quisieron con este nuevo reglamento plantear atenuantes. No está mal, pero es lo que estaríamos planteando es que estos atenuantes finalmente no favorecen a una cultura de datos como les estaba señalando. Entonces, en la última discusión que justamente tuvimos en este congreso del año pasado, en noviembre y diciembre, en la Universidad Católica sobre Derecho Administrativo, tuve la oportunidad de escuchar a la jefa de datos personales. Y cuando le hice la consulta, la pregunta directa, mira, en Perú tenemos un problema de iris, que esos son datos sensibles, datos biométricos sensibles, y se están recopilando por criptomonedas, verifico que el nuevo reglamento no tendría la posibilidad de oficio de entrar a suspender esta situación. Básicamente la jefa de autoridad verificó que había una falta de competencias en ese sentido. Entonces, teniendo a la vista que tenemos una situación en la cual a nivel constitucional el habeas data no genera esa protección, ¿no? Cabe identificarnos qué ha sucedido a nivel europeo, ¿no? Y les quiero mencionar dos casos interesantes. El caso, primero, Bucklin versus Rusia, básicamente defendido y sustentado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este caso trataba de un activista llamado Kotov. Este activista, en los años, sobre todo 2020, cuando Putin había sido o tenía la popularidad más baja en ese momento, había sido un activista que lo que había planteado era una manifestación contra el régimen de Putin. Y había planteado un cartel de cartón donde se había planteado una situación que criticaba al gobierno de Putin por haber encerrado a otro manifestante activista, digamos, contra el régimen de Putin. Y él planteó el cartel, obviamente, para no ser identificado, porque obviamente se encontraba ante un régimen que tiene serios cuestionamientos de democracia, ¿correcto? Entonces, ¿por qué la importancia de este caso de Kuklin versus Rusia? Porque Rusia, para detener a esta persona que se había tapado con este cartel, utilizó estas cámaras de biovigilancia llamadas CCTV para identificar y verificar un perfil criminológico. Y lo encontró y lo apresaron en el acto de este señor Toff. Lo que es importante, esta sentencia de la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque es una de las primeras sentencias que se refiere sobre digamos, para que se entienda, si el uso de estas cámaras CCTV, ¿no?, están a favor de la Carta Europea de Derechos Humanos o no. La discusión en general, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene sus propios, digamos, sus propios mecanismos y sus propias aristas, pero como se trataba de Rusia, lo que dijo es que en principio este uso de cámaras CCTV están prohibidas, ¿no? Pero sí se permiten cuando, porque Europa lo tiene actualmente, se da una situación de criminalidad grave. ¿Y a qué se refiere con criminalidad grave? Lo que temen más los europeos son los terroristas. Entonces, se permitiría en Europa actualmente este uso de cámaras CCTV para el terrorismo, ¿ya? Y lo demás lo dejó a un criterio de proporcionalidad. Eso a grosso modo para que lo tengan presente y resumiendo mucho el caso Bucklin versus Rusia. Y otro caso que también les traigo a colación sobre datos personales y cómo se está regulando es lo resuelto por el Tribunal Constitucional Federal Alemán en la sentencia BVR 1547-19. Esta sentencia básicamente verificó allí sí la constitucionalidad de las cámaras CCTV en Hesse y Hamburgo a través de un programa, porque este es un programa extranjero que no lo desarrolla el mismo país o la misma ciudad, es un programa llamado, en el caso concreto de Alemania, es un programa llamado WOTAN, ¿ya? Así se llamaba el programa de inteligencia artificial
que utilizaba cámaras de CCTV y luego hacía un perfil criminológico de las personas. Y obviamente ustedes saben que ese perfil criminológico, sobre todo en el caso alemán y en los estados de Hesse y Hamburgo, sobre todo eran para mucha gente que, oh sorpresa, eran generalmente extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con este caso en específico? Lo que sucedió, a mí me interesa mucho discutir, porque el Tribunal Constitucional Federal Alemán no ingresa sobre todo a la petición de fondo, que era ingresar a discutir la constitucionalidad de la inteligencia artificial, el uso de estas cámaras, pero ahí plantea un obiter dicta interesante que ahora se los comparto. El Tribunal Federal Alemán, ¿no?, siente o tiene, y lo señala en esta posición de obiter dicta, que el gran miedo de estos sistemas de inteligencia artificial unidos a estas cámaras STB que almacenan datos personales es que se desvíe de la programación original para el cual fue concebido el mismo programa Gotham. Y eso lo plantea textualmente. ¿Correcto? Esa desviación del programa original, es decir, que el propio algoritmo que tiene este programa para el cual fue entrenado con datos personales, ¿no?, se desvíe de la programación original. Y la segunda preocupación es que estos programas generalmente son programas extranjeros. Al ser extranjeros, pueden ser fácilmente, primero, a tener la posibilidad de transferir datos de ciudadanos de la Unión Europea, o en este caso alemanes, y se desconoce finalmente hacia dónde va el paradero. Y, por ejemplo, esta discusión no es menor. En Italia, recientemente estamos verificando, ¿no?, y eso es lo que también va a pasar en el caso peruano, es que Meta, que es un privado, Meta de Facebook, lo que va a señalar es, bueno, al menos en la Unión Europea te obligan a eso, no sé en el caso peruano por la regulación que tenemos, pero Meta va a lanzar en estos días una comunicación porque quiere entrenar su inteligencia artificial de Meta con datos de usuarios que utilizamos Facebook, ¿no? Al menos en el caso europeo, por las exigencias que la propia regulación de datos personales a nivel europeo exige, van a ser verificados y verificables por escrito. Los casos que actualmente han existido de, digamos, disposición de datos personales a nivel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, básicamente han sido por el no consentimiento y sobre todo el desconocimiento del tratamiento que estas empresas, Gran Tech, utilizan en los casos de los ciudadanos. Entonces, en el Perú tenemos una regulación muy laxa, como señalaba, al respecto, y hay que ver si finalmente, en el caso peruano, ¿no?, a diferencia del nivel europeo, por su sistema de regulación protector de datos personales, se exige, ¿no?, que Meta nos comunique que nuestros datos personales van a ser utilizados y van a ser empleados para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial generativa. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, hablamos de producción de texto e imágenes, ¿no?, por parte de digamos, un programa de inteligencia artificial que predice como si fuese el lenguaje humano. A grosso modo, porque claro, el sistema de inteligencia artificial generativo produce aún ahora gran debate sobre el concepto, pero eso es a grosso modo lo que hay en la actualidad. Tenemos por eso diferentes chatbots de sistemas de inteligencia artificial generativa, que producen diferentes datos. Yo quise hacer una provocación con el caso del estudio Ghibli, hablando específicamente en Japón, ¿no? Porque claro, eso genera ciertamente que muchos usuarios como nosotros podríamos haber estado causando con este comportamiento de insertar nuestros datos personales, no solamente una afectación a nosotros mismos, porque insertamos información que desconocemos, sobre todo si es un sistema que no se ha pagado, en el caso de ChatGPT, ¿a dónde van esos datos personales, como nuestra foto, nuestra imagen, ¿no? ¿A dónde va?
cómo se trata esto. Entonces, claro, lo que se evidencia aquí no solamente es una cultura de desinformación, sino que también podría esto estar relacionado con algo básico que tiene que ver con derechos de autor, porque muchos datos se entrenan. Lo que está verificando Ghibli actualmente en su demanda es que ChatGPT de forma indebida habría entrenado datos para producir una semejanza al producto de la obra original que ellos habrían realizado como, eh, como una situación que los modeliza a nivel mundial, que es claramente a nivel mundial se modeliza. Entonces, claro, la discusión en torno a esto giraba en que cuando son pequeñas empresas o medianas empresas, ChatGPT u otro sistema de inteligencia artificial podrá, digamos, cancelar el asunto con una indemnización, pero cuando son empresas como el estudio Ghibli, que es a nivel mundial, este daño puede ser irreparable. Entonces, volviendo al asunto de nuestro proceso constitucional de tutela urgentísima de la habeas data, para los que recién se están conectando, lo que he señalado es que el artículo 60 del nuevo Código Procesal Constitucional, al plantear un proceso, perdón, una etapa precontenciosa y vincularlo, digamos, al procedimiento, digamos, al artículo 2.6 de la Constitución, con acceso a la información pública, lo que genera finalmente es que el habeas data, que la protección de datos personales, no se salvaguarde efectivamente. Porque, como ven, los datos personales, en este caso de menores que han sido liberados en Internet, el daño puede volverse irreparable inmediatamente. Hasta establecer la etapa precontenciosa, lo que se genera es que esta situación se haya viralizado sin ningún tipo de control ni por la etapa administrativa y menos por la etapa judicial en el caso de la habeas data, porque claro, al vincularlo esto como una situación precontenciosa, puede el daño aún ser más irreparable, más aún si estamos de acuerdo que en Google o en TikTok o en cualquier plataforma, la situación se puede volver viral en cualquier momento. Entonces, lo que evidenciamos, a grosso modo, para ir terminando, porque me quedan 3 minutos para poder terminar, es que nos queda mucho por hacer, al menos en nuestro país. Primero, sobre la cultura de datos personales, ¿no? Segundo, sobre nuestra regulación, porque claro, y tercero, sobre capacitarnos en situaciones de nueva tecnología que cada vez están evolucionando más que nosotros, que el derecho. Y cuarto, como reflexión final, y hay que también tenerlo presente, porque en el caso de la Corte Superior de Lima Norte lo están haciendo muy bien, de verdad, están estableciendo algo que a nivel regional está muy bien hecho, que es tener sus propios sistemas de inteligencia artificial para el aparato judicial. En el caso de Brasil, por ejemplo, tienen prácticamente un propio copilot para el sistema judicial de Brasil. En el caso de Colombia hay pruebas de establecer básicamente un sistema de inteligencia artificial propio y autónomo para el Poder Judicial, ya sea contratando a un tercero que haga las funciones para el Poder Judicial exclusivamente o desarrollando un propio software que evidentemente salvaguardaría la protección de datos personales y también permitiría garantizar esta efectividad sin que por ello haya posible difusión de datos personales. Lo último, los sistemas de Google Meet, los sistemas de Zoom que tenemos y utilizamos para poder desarrollar finalmente, tenemos que ver hacia dónde van también. Es algo que como país no hemos todavía aún verificado. Pero gracias de antemano por haberme invitado. Espero sobre todo haberles causado muchas preguntas, que eso equivaldría a que en la exposición, sobre todo, haya podido cuestionar el status quo que tenemos y estoy a esperas de sus preguntas y las contestas con el mayor placer. Gracias.
Muy bien, ante todo, muy buenas tardes. Agradecer al doctor Eduardo Coyotopa por su participación. Muy interesante la intervención del doctor. Creo que el tema del habeas data y, y la protección a la autodeterminación informativa creo que es bastante actual. Bien, la pregunta que le voy a plantear es básicamente una problemática que creo existe entre el desarrollo del derecho público y el derecho privado. Conrad Hess, en un pequeño trabajo que realiza en los años 60, nos señala el desarrollo del derecho público que tenía el derecho constitucional para aquel entonces y cómo ese derecho constitucional ha ido abarcando ámbitos como el derecho privado. En ese proceso de constitucionalización también del derecho privado, sucede que hoy en día se viene analizando lo que se ha denominado la globalización o el constitucionalismo o el constitucionalismo global, ¿no? Luigi Ferrajoli en un trabajo también desarrolla este concepto, pero también aquí se pone en cuestionamiento la soberanía, ¿no? Que se había trabajado en el constitucionalismo clásico. Y la primera pregunta va por ahí, ¿no? Si nuestra soberanía nacional debería modificarse, ¿no? O la soberanía actual se debería modificar en cuanto a este desarrollo del derecho privado y el derecho público en el derecho constitucional. Entonces, ¿por qué? Porque creo que ahí se plantearían posturas obviamente originalistas y otras evolucionistas respecto a la soberanía. Eso es por un lado. Por otro lado, respecto a este desarrollo de la delincuencia cibernética, si bien en nuestro país ha adoptado el convenio sobre la ciberdelincuencia, ¿no? ¿Qué se podría hacer si bien la Policía Nacional tiene una división de investigación del delito y alta tecnología? ¿Qué sucede a nivel del Poder Judicial? ¿Qué se podría hacer a nivel del Poder Judicial o qué se podría hacer a nivel del Ministerio Público que no tienen tanto este desarrollo, ¿no? ¿Cómo se podría ayudar para que en el caso del proceso constitucional de habeas data se podría mejorar en este sentido? Bien, esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Doctor Augusto Durán, muy interesantes y la verdad le agradezco por sus valiosas preguntas. Creo que como toda persona que se vincula al constitucionalismo y ha tenido la oportunidad de alguna otra forma de estudiar, digamos, a estos maestros, ¿no? Uno tiene o se adscribe, en mi caso, y eso hay que ser transparentes, me adscribo justamente a esta posición doctrinaria en la cual se habla cada vez más, en la que la protección de derechos fundamentales debe salvaguardarse no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. De allí que tengamos inclusive verificaciones de soft law, que sobre todo son este tipo de regulaciones, ¿no? Que cada vez se están planteando más, para que se garantice la protección de los derechos fundamentales. Entonces es una posición dogmática que debo señalarla, porque claro, me permite con ello contestar la primera pregunta, ¿no? Creo que a nivel del constitucionalismo global es una tendencia que debemos amarrar sí o sí porque ha sido un producto humano a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la cual hemos dejado, digamos, anacronismos para centrarnos ya sea, llamémosle, ¿no? La constitución de Bo en adelante, sobre todo la dignidad, pero sobre todo en la protección de derechos básicos de las personas. Ya uno se escribe si es dignidad o no, o sea, eso ya es un tema doctrinario, pero lo que aquí quiero señalar es que uno tiene en mi caso, ¿no? Esa intención, esa visión de garantizar la protección efectiva de derechos fundamentales. Y muchas veces, sobre todo en estos ámbitos, en estos contextos en el cual la protección local no es suficiente, ya sea por X razones, puede ser por burocracia, mala regulación, y sobre todo porque podemos estar en contextos de gobiernos que puedan, entre comillas, desvalorizar la democracia, ¿no? Entonces, sobre todo en un contexto latinoamericano, que como todos sabemos, ha nacido, sobre todo en el caso peruano, a partir de los años 80,
un mayor desarrollo y concientización del Tribunal Constitucional y su necesidad, ¿no? Es por esa situación que creo que la eficacia vertical de los derechos fundamentales no solamente se limitan a privados en el tema nacional, sino que también cabe la protección a nivel global. Por eso tenemos una Corte Interamericana, por eso tenemos también, aunque no se encuentre dentro de nuestro ámbito territorial, verificar y cómo ha estipulado la diversa regulación el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aun cuando soy consciente que no es competente para evaluar nuestros casos, pero sí han sido las necesidades de ver cómo ha ido evolucionando. Recordemos sobre todo, porque ustedes tienen una labor sumamente importante para justamente hacer cambios que pueden traer necesariamente situaciones que mejoren a la sociedad. Lo ha hecho, por ejemplo, y sin miedo, la Corte Suprema de Estados Unidos, desde el famoso caso, el leading case que se establece de Marbury versus Madison, a pesar de que, digamos, sea 1803, pero vemos que se enfrentó al poder político, sobre todo por los lineamientos de el control de constitucionalidad. Como algunos me dirán, control difuso de constitucionalidad, hay que verlo, ¿no? Pero hemos visto también que a partir de los años 50, esta corte, digamos, a partir del corte Warren, sobre todo, es que ha evidenciado lineamientos que actualmente, si bien es cierto, están discutiéndose, pero esta corte, por ejemplo, nadie me va a hacer innegable que planteó casos interesantes que han marcado una situación, digamos, de protección a derechos, incluyendo a ciertos sectores marginados en la sociedad. Entonces, esta situación de transformación social, claro, es un rol que tendría el juez, para algunos no les gusta, hay que ver también las posiciones, pero es innegable que si nos adscribimos sobre todo a tener una separación de poderes, si queremos tener una efectividad de los derechos fundamentales, es necesario adscribirnos a tesis como la necesidad de contar con un tribunal constitucional de forma eficiente que salvaguarde los derechos fundamentales, y para eso hay una serie de contextos, requisitos estructurales detrás, que ahora no viene al caso de discutir. Yo realicé un libro, no hacerme cherry por favor, pero he realizado un libro sobre cómo mejorar el Tribunal Constitucional peruano, donde si les ha provocado esta discusión, de verdad con mucho gusto, sobre todo a las personas que lo necesiten, estoy dispuesto a compartir. Y por último, la última pregunta es una pregunta relacionada al tema de nuestro Ministerio Público, de nuestra policía. Lamentablemente allí tengo que compartir con el doctor que es cierto, tenemos muchas limitaciones. Yo, como le señalaba, soy litigante, ¿no? En eso he tenido la oportunidad de verificar que he tenido un cliente, sobre todo clientes, que les ha pasado algo que nos puede pasar a todos, que es el robo, hurto de celulares, ¿no? Ustedes saben que cada vez más las tecnologías están vinculadas, digamos, o escriben para dar mayor facilidad a insertar nuestras tarjetas de crédito. Muchas veces el Apple Wallet o cualquier otro, puede ser que estén vinculados solamente utilizando FaceTime, ¿no? Es una práctica muy peligrosa, pero lo que quiero ir con esta situación es que cuando he discutido sobre todo, o sea, le he planteado en Lima, ¿no? Verificando si hay una agencia o una institución, dependencia de policial, existía, al menos hasta el año pasado, existía una que no sabía las funciones. Es más, los casos que he tenido sobre estos tipos de situaciones de robo o hurtos celulares, donde se le han vaciado las cuentas a todos mis clientes, cuentas de tarjeta de crédito y de débito, lo que he verificado es que una respuesta administrativa a nivel Indecopi o a través de la ASB, digamos, de Superintendencia de Bancos y Seguros, me da la razón, me protege, pero a nivel de la policía, a nivel de la fiscalía, por las deficiencias que tienen, como les señalaba, solamente hay una agencia especializada, recientemente se ha creado, sobre este tema de tecnologías y fraudes de la información, he podido constatar que hasta el día de hoy, mis casos son de 2024, 2023, hasta el día de hoy no sigo teniendo notificaciones. ¿Por qué? Porque justamente existe una deficiencia al respecto en la fraudes informáticos y financieros.
Entonces, son casos sencillamente simples. No quiero imaginarme en casos de más envergadura, no los he manejado, no tengo conocimiento de ello, pero al menos en este tipo de casos que los puede suceder a cualquier persona. Estos, aún por las deficiencias que le señalaba, de la falta digamos, de profesionalismo, falta de capacitación, pero sobre todo que ni siquiera existe una entidad que recién se ha creado, además, a nivel de la entidad policial, para investigar ese tipo de situaciones. Estamos realmente atrasados, haciendo una comparativa simplemente, no a nivel europeo, sino a nivel latinoamericano, ¿no? Y es más, para señalar también, por ejemplo, se ha pronunciado en algunas oportunidades la Dirección General de Protección Personales sobre estos usos que nos piden, ¿no? A todos nos ha pasado, que nos piden una imagen para poder acceder a un aplicativo móvil, ¿no? Y algunas situaciones, por ejemplo, que le pasó a una persona en este caso, es que le obligaba para pedir un reclamo que muestre su verificación de ID cuando le dio reclamaciones de la propia entidad bancaria, no lo planteaba. Entonces es evidente que sus datos personales se utilizan, ¿no? La imagen, datos personales, nuestra cara, todo tiene una situación de simetría para luego hacer el tratamiento y posteriormente esto es un lucro constante de estas empresas que finalmente lo hacen de forma irresponsable, ¿no? Como ven, el doctor Corrales lo señaló muy bien y no he querido dejarlo pasar, el tema de estas fugas. Claro, a nivel de habeas data, ustedes bien saben que es insuficiente, podría ser insuficiente, como les he señalado, la respuesta a nivel judicial. A nivel civil, lamentablemente tendrá otra respuesta, pero la protección urgentísima que tenemos supuestamente un proceso constitucional del habeas data con el nuevo Código Procesal ha sido recortada. Eso es más allá que ustedes me puedan preguntar, estoy también abierto a lo que me puedan señalar. Gracias. Sí, gracias. Saludar al doctor Edward por la exposición. Ciertamente, como él lo ha manifestado, el tema de protección de datos es un tema que hasta el momento, por lo menos en nuestro país, está bastante subestimado. En países como de Europa en general, hay una legislación mucho más sólida y protocolos y procedimientos. Sin embargo, para aterrizar en un caso bastante práctico que me gustaría comentarle, doctor, es con lo que recientemente ha sucedido con el aplicativo web del Poder Judicial, ya que hace poco usted estaba también en su exposición comentando, ¿no? Creo que todos los que han litigado o todos los que somos servidores públicos del Poder Judicial, conocemos el aplicativo de consulta de expediente para procesos no penales. Hace algún tiempo esta plataforma solamente permitía colocar algunos datos, ¿no? El distrito judicial, la materia, el año y un expediente, y uno podía poner pues un número al azar y podría acceder a las resoluciones, sentencias, como lo repito, en procesos no penales, ¿no? Eso bajo el principio de publicidad que la norma regula. Sin embargo, hace algunas semanas la Gerencia General ha limitado ese acceso y ha puesto eh, otros ítems para rellenar, como es el nombre de las partes procesales, para acceder a la consulta de expediente. Eso ha generado de alguna forma una controversia en la comunidad jurídica, ya que muchos estudiosos del derecho señalaban de que a partir de ese aplicativo era la única forma de que se pudieran estudiar, ¿no? Las resoluciones que emitían los entes jurisdiccionales.
Hoy ese hecho se les ha complicado y a raíz de eso la Gerencia General ha publicado un comunicado indicando de que eso se debe a una solicitud de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Entonces aquí estaríamos de alguna forma un choque de normas entre el principio de publicidad y el derecho a la protección de datos, ¿no? Entonces, quería conocer cuál es su opinión, qué le parece y cuáles serían las regulaciones que se podrían, en todo caso, sustituir, toda vez de que como este tema también habla acerca del habeas data y sabemos bien que por transparencia podemos solicitar, por ejemplo, expedientes o resoluciones de procesos que han terminado. No sé si resulta inoficioso, pues, limitar el uso de esta plataforma en la forma que se está haciendo. Esa sería mi pregunta, doctor. Gracias. Muy interesante, doctor Barrios. De verdad que ha dado usted con un tema actual, ¿no? Es un tema totalmente actual y es un tema que se ha discutido, se está discutiendo mucho. Evidentemente, a veces, o sea, la Dirección General de Datos Personales aplica, a veces hay que verificar a partir de eso, porque eso se puede también cuestionar, el principio de proporcionalidad, ¿no? Y ha tenido la dirección, como le señalaba, algunos pronunciamientos en una etapa que ha vinculado justamente con un determinado ministerio y obviamente con un ministro que ha estado al frente y ha cambiado, como le señalaba, en función de otros ministros. Y lo que llamo acá es que si alguno tenga la posibilidad, tenga alguna oportunidad de hacer que una autoridad de datos personales sea independiente o organismo de conocimiento autónomo, lo hagamos. Porque finalmente lo que generamos es que pasen este tipo de cosas que ahora paso a comentar. En un momento, más o menos en 2018, hubo un caso muy bonito, interesante, donde un señor, digamos, se planteó algo similar a lo que está actualmente. La publicidad, ¿no? Versus proteger, entre comillas, los datos personales. Y fue a través del diario El Peruano. El diario El Peruano, digamos, tiene la necesidad de publicar, obviamente, para garantizar la efectividad de las normas. Estamos de acuerdo, y publicitarlas, obviamente. Pero este señor había sido, hace más de 20 años, ¿no? Digamos, había tenido una situación de crimen, por así decirlo, y había sido indultado por el presidente de ese entonces, más de 20 años. Y entonces, a través de una situación administrativa, se publicó otra vez en el diario oficial del peruano, y él lo quería, era justamente, y planteó la situación ante la Dirección General de Datos Personales para que no se publicitase, protegiéndose su identidad. Y la Dirección General en ese momento, con buen criterio, dijo lo siguiente, y es algo que podemos utilizar en este caso, utilizando una medida proporcional, que evidentemente para garantizar la publicidad de las diversas sentencias y resoluciones que estén, y a la vez también no perjudicar a estas partes que obviamente están involucradas, se puede considerar, y eso ya es un criterio personal mío, estas famosas tachas en negro, en básicamente el nombre de las personas, o en el dato personal exclusivamente de las personas. O, y eso por ejemplo el Tribunal Constitucional no lo hace, aunque la discusión ha sido evidente, antes el tribunal, nosotros tenemos por ejemplo conocimiento que hay el famoso caso Yamoja, ¿no? O el caso Consorcio Requena, o el caso, no sé, pues en el tema administrativo, Salazar y Arleque, ¿no? Le llamamos incluso caso y el nombre, lo vinculamos, ¿no? A nivel estadounidense, que es parte de la tradición estadounidense, ¿no? Pero, por ejemplo, Colombia no lo hace. Y Colombia, en atención a protección de datos personales, lo que hizo es simplemente quitar el nombre y ponerle un número de expediente, ¿no? Y Colombia, ¿no? En ese sentido, también hay una sentencia relacionada a eso, simplemente tachó el nombre que era la situación, garantizando que la comunidad jurídica podría justamente evaluar las diversas resoluciones para tener justamente un tema de publicidad allí. Entonces, claro, ¿por qué no se hace en el caso peruano? Porque hacer esta famosa tachita de negro cuesta, entre comillas, mucho dinero.
Y lo que prefieren hacer es, como usted bien ha apuntado, en lugar de hacer ello, ¿no? Prefieren hacer esta cierta suerte de limitaciones. Es decir, ante la avalancha de situaciones que puedan generar, lo hago de la forma más gravosa, impidiendo justamente la publicidad del mismo. Ahora, esa situación no solamente se da para ese tema. En el caso peruano, y lo van a ver en muchas universidades, porque hay un desconocimiento en el uso de sistemas de inteligencia artificial generativo, ¿no? Lo que hacen es considerar a los alumnos que utilizan, obviamente, ChatGPT, no vamos a negar porque exclusivamente, inclusive en el sector judicial, se ha constatado con diversas encuestas, y si gustan yo les comparto, pero en el nivel básicamente universitario, el 88% de alumnos de 2015, si eran 66, actualmente el 88 utilizan sistemas de inteligencia artificial generativa. Llámese ChatGPT, llámese Copilot, llámese Gemini, entre otros, para no hacer publicidad. ¿Ya? Entonces, lo que han hecho en las universidades, sobre todo la Universidad Católica, del cual soy parte, lo que han hecho es simplemente, ante una situación así, como no saben qué hacer con el tema, lo que han hecho es prohibir. Esa es la situación más rápida que tenemos en el Perú. No hay un pensamiento, una política de pensar qué vamos a hacer, cómo se está regulando eso. No, simplemente prohibimos o simplemente hacemos una medida drástica, como es el caso que está planteado bien, que es el de limitarlo a través de poner esta situación adicional. Entonces, en el caso universitario, como la gente utiliza ChatGPT y la mejor forma de contrarrestar eso es prohibiendo, han dicho eso es plagio. Con lo cual, hay una discusión allí tremenda, porque ni la misma comunidad se pone de acuerdo en si el utilizo de ChatGPT por parte de los alumnos universitarios es plagio o no. Eso está evolucionando, está en plena evolución, pero a veces el camino más fácil es el que optamos en el caso peruano para, entre comillas, tapar una situación que evidentemente no se puede tapar y vulneramos obviamente derechos fundamentales en el camino, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. En primer lugar, para agradecer a nuestro ponente por las precisiones que nos está haciendo el día de hoy. Doctor, en el ámbito práctico, acá en los procesos judiciales, a veces se ve de que existe incomodidad cuando una tercera persona solicita el DNI, ¿no? Directamente el DNI y también escrituras públicas. Estos documentos pueden estar restringidos en la información, son datos personales que no debería tomar una tercera persona. Escrituras públicas y DNI me estoy refiriendo en forma concreta, doctor. ¿Qué opina al respecto, doctor Eduardo? Muchas gracias, doctor Oliveira. Entonces, quisiera de repente, para poder profundizar la precisión al respecto, estos datos, o sea, esta de situación del DNI, ¿se pide en un proceso en específico, en un habeas data, o cómo se están solicitando? Por favor. No, lo que pasa es que las personas solicitan, por ejemplo, se entera que una persona, tercera persona, está solicitando la escritura pública. Entonces, y también el DNI, entonces demanda un habeas data, ¿no? Para que no se les entregue ese documento, para que no se entregue esa información. Ese es el caso concreto. Muchísimas gracias, doctor Oliveira, porque me permite justamente precisar, ¿no? Es cierto que hay muchas situaciones en las que se quiere utilizar
como lo he señalado yo, ¿no? O sea, el habeas data no solamente está vinculado en el acceso a la información pública, hay mucho más. Pero claro, a veces haciendo estas situaciones tratemos de oponernos, ¿no? Pero lo que ha considerado es que hay que revisar la ley de datos personales y también diversos pronunciamientos en ese sentido del Tribunal Constitucional sobre habeas data, ¿no? El Tribunal Constitucional, para esos efectos, para ese tipo de casos, lo que ha hecho con esta nueva regulación del nuevo Código Procesal Constitucional es pedir justamente el tema precontencioso, ¿no? Y lo que ha, o sea, estoy hablando, no estoy precisando mi opinión si eso está bien o está mal, ¿no? Estoy señalando cómo está actualmente la situación de la regulación. Lo que ha dicho, eso es un pronunciamiento que justo se ha verificado más o menos en 2024, porque hay que ver cómo se está aplicando también esta lectura del nuevo Código Procesal Constitucional, que específicamente han sido para este tipo de casos, ¿no? Que claro, ante el DNI, ante esa oposición del DNI o a la escritura pública, es que no se encuentran estos como una suerte de, si bien son datos personales, no son pues datos sensibles que son necesarios de acceso público en el caso, sobre todo que se autorice por la ley, ¿no? En este caso, un juez en un proceso determinado analizará, ¿no? Si es necesario, ¿no? Que se verifique la escritura pública en determinadas situaciones. Y como bien sabemos, el tema de los registros públicos, tenemos un principio de publicidad justamente, que la ley de datos personales lo establece también, lo considera que son excepciones, ¿no? Para, digamos, todos conocemos que hay esta presunción en el registro, ¿no? Que pues es necesario porque tenemos en el país un grave problema con el tema de las compraventas, de terrenos inmobiliarios, toda esa situación que es necesario a veces, y por el registro es necesario que sea ese principio registral, ¿no? Y es considerado por la ley de datos personales como ciertamente una excepción, pero hay que revisar allí. Y no se puede desnaturalizar el habeas data, ¿no? Justamente como usted está comentando, en la situación, pues, de que finalmente, utilizando una situación válida que nos permite el derecho, podamos desnaturalizar este proceso constitucional de tutela urgentísima. Por esta situación, finalmente, se cae el caso que se plantea con el fin claramente de oponer esa reserva, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bien, buenas tardes nuevamente. No está encendida la cámara porque nos han cortado a todos en forma total. Bueno, doctor, ese es el motivo por el que no aparezco
en este momento. Pero desde ya, doctor Cayotopa Luna, el tema de la protección de datos personales es un tema muy importante que siempre nos toma digamos, eh, en sorpresa algunos pedidos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos casos concretos, casos específicos, bueno, hay que siempre recurrir a la jurisprudencia y todo esto. Por ejemplo, está pendiente un caso, ¿no? Usted ha hablado de las cámaras, por ejemplo. Las cámaras. Ahora vemos en Huancayo, por lo menos, hay colegios donde han instalado cámaras en cada sección, ¿no? En las aulas que antes no había. Y a veces uno piensa, ¿eso es una invasión a la privacidad de las personas o es un tema de seguridad? Bueno, realmente muchas veces hay el bullying y sobre todo por el bullying se justifica estas instalaciones de las cámaras, pero hay otros alumnos consideran que no, es una vulneración a mi privacidad. ¿Hasta dónde podría llegar? Imagínense, la tecnología es cada vez más, digamos, más creciente y nos trae nuevos problemas que debemos resolver. El día de hoy nos ha dado luces, doctor, para enfocar estos temas de la protección de datos y algunos otros puntos también específicos que nos van a ayudar en el trabajo. Por eso le agradecemos bastante, doctor, por su participación en nuestra corte. Ha tenido una brillante participación en esta oportunidad y esperamos contar con su presencia en unas próximas también, en próximos eventos académicos que la corte está realizando, en beneficio de los magistrados, personal jurisdiccional, así como abogados y público en general. Reitero mi agradecimiento, doctor. Muchas gracias. Mi agradecimiento a usted, estimado doctor Olivera, y por favor a la capacitación que ustedes están haciendo de enorme trabajo para todos los jueces, no solamente de su circunscripción, sino en atención a todo el aparato judicial. La verdad, mis más sinceras, nuevamente, felicitaciones y agradecimiento por este tipo de eventos que permiten justamente fomentar la cultura constitucional y fomentar también la protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Hasta pronto. Ya nos habilitaron la cámara. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.